Amigos oyentes, nos encontramos con Aida Bella, dirigente de la Unión Patriótica, a la cual le damos la bienvenida a nuestra emisión de radio. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Aida, se ha decantado en estos últimos meses toda una serie de sucesos alrededor de la Unión Patriótica. Uno de los principales es el haberle devuelto por una demanda jurídica la personería nuevamente a la Unión Patriótica. ¿Cómo está esto en este momento y cómo ha sucedido este proceso de la devolución de esta personería? Es un proceso muy importante y muy interesante que viene por un trabajo sostenido de más de 20 años, especialmente con las víctimas, los familiares de nuestros militantes, más de 5.000 que fueron asesinados, otros desaparecidos y millares que todavía incluso están en Colombia, sobrevivientes que son amenazados. Es un trabajo intenso que se ha hecho desde 1993, cuando se presentó la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Esta demanda ha sido alimentada en la historia de la Comisión Interamericana. Es el proceso más importante, más documentado y más defendido de parte y parte. Vale la pena decir que no hay otro genocidio en América Latina denunciado, y eso se hizo a través de la Corporación Reiniciar, que es una corporación de defensa de los derechos humanos. Y luego, después de unos 5 años de haberse colocado esta demanda, la Comisión Colombiana de Juristas entra a apoyar este proceso, porque eran tal la cantidad de casos que una sola organización y solo el grupo de abogados de Reiniciar y defensores de derechos humanos era imposible. Ese es un trabajo titánico que tal vez a veces no se conoce. Primero hubo que documentar cada uno de los casos. En este momento pasamos de los 3.800 casos completamente documentados, y documentados representa ir a buscar a las víctimas, a sus familias, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, a sus padres, para lograr una serie de testimonios de los hechos que rodearon cada uno de los casos. No es nada fácil. Y además buscar también el poder que se tiene que dar a la corporación para que se haga parte en el proceso. Muchos testimonios han rodado por Washington, gente de todo el mundo que ha sobrevivido a semejante genocidio. No es el único que ha ocurrido en América Latina, son muchos los genocidios que han ocurrido. Si miramos hacia Argentina, si miramos hacia Chile, si miramos todo el cono sur, mismo Uruguay, mismo Paraguay, toda nuestra América Latina ha sufrido varios genocidios. Si vamos a la América Central, pues encontramos los genocidios de los indígenas, pero el único que ha sido demandado como genocidio es el de Colombia. Gracias a los testimonios que encontramos de nuestra gente que fue asesinada en el 91, en diciembre del 91, cuando entramos a la presidencia de la Unión Patriótica, encontramos unos documentos que francamente estremecían. Eran las cartas de muchos compañeros escritas a máquina, escritas a mano, escritas en hojas de cuaderno, escritas como podían, diciendo quién los había amenazado, y eran compañeros que en la mayoría habían muerto. Nos mataban porque éramos de la Unión Patriótica. El único inconveniente que tuvimos en esta demanda es que el convenio, la Convención Internacional sobre Genocidio, solamente cataloga el genocidio racial, el genocidio religioso y el genocidio de minorías nacionales, pero nunca habló del genocidio político. ¿Cuál es la importancia de este caso? La importancia es que esta demanda que se colocó gracias a Reiniciar y en ese momento a la Junta, al Comité Ejecutivo de la Unión Patriótica, pues se ha convertido en un caso paradigmático, incluso para la gente que hace la revisión de la Comisión Internacional sobre Genocidio en la ONU, porque efectivamente casi todos los genocidios son políticos, en el fondo son políticos, así sea racial, así el motivo principal y sobre el que se miran algunos genocidios en el mundo, como los que han sucedido por aquí en algunos países, lo de Armenia, etcétera, etcétera, son genocidios que supuestamente son raciales, pero en el fondo son políticos. Es decir, que todos los genocidios son políticos. Entonces, la demanda tuvo una admisión en 1997 por parte de la Comisión Interamericana. Y aunque no podían hablar sobre el genocidio político y reconocerlo como genocidio político, dicen es lo más parecido a un genocidio
que es la destrucción de una minoría política. Y este genocidio se presentó como un atentado contra una minoría nacional. Una minoría nacional, ¿por qué? Porque éramos un partido político que no era el más grande, sino que hacía parte de los partidos pequeños, pero era el más grande de los pequeños. Y esa opción de poder, la posibilidad de que se llegara al poder por la vía electoral, asustó tanto a la burguesía colombiana que no se detuvieron, asesinaron a la gente. Y los sobrevivientes tenemos un trabajo inmenso. Primero es llevar esa responsabilidad en los hombros de que la impunidad no puede pasearse por Colombia como se ha paseado hasta en este momento. Lo sacamos de los anaqueles nacionales porque en el 91, en unas constancias que nos dio la Fiscalía General de la Nación, en ese momento el doctor de Grey, el 96,5% estaban archivados por falta de pruebas. No había pruebas que lo habían asesinado, pues no podían haber pruebas, era el Estado que estaba asesinando. Era un caso típico de terrorismo de Estado, donde todo está previsto para que todo quede impune. Y entonces ahí fue cuando se decide llevarlo a los estrados internacionales, y este es un trabajo inmensamente grande que se ha hecho ahorita ya el 11, del 9 al 11 hay la reunión de las víctimas de la Unión Patriótica, el 9 porque fue el día que asesinaron a Jaime Pardo Leal, es en conmemoración de su asesinato, que los familiares le rendimos un homenaje siempre, cada año. Y ese día va a haber, por ejemplo, una movilización de los familiares que van hacia la Plaza de Bolívar, y en la Plaza de Bolívar esperan más de 3.000 sillas vacías. Los miles de militantes es un acto simbólico que no están, pero que están con nosotros. Son las ausencias presentes. Y este caso no lo vamos a dejar. Y esto ha hecho que todo el trabajo de la Unión Patriótica, en todos estos años donde no pudimos presentarnos a las elecciones, porque en el 2000, además de todo, la personería jurídica es cancelada. Inmediatamente se demandó al Consejo de Estado y en una primera demanda fue negativa. No alcanzábamos el umbral. Y no alcanzábamos el umbral porque era un partido perseguido. Era un partido exterminado a base de bala. Era el exterminio físico de un partido político. Entonces esto no se tuvo en cuenta de ninguna manera. Y luego viene otra demanda que ha puesto el doctor Araujo, que es un magistrado de la Corte, con éxito. Se ha logrado que se devuelva la personería jurídica, pero no se devuelve porque sí. Es que la personería jurídica se devuelve porque ha sido un partido actuante, se ha reunido todos los años con el gobierno. Su junta directiva, hasta que murió Mario Upegui, siempre estuvo actuando, y Mario Upegui se nos murió en abril del año pasado, del 2012. Toda la vida ha seguido actuando, y nuestras juntas directivas siempre han estado inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Todas las cooptaciones que se hacían cuando moría un compañero o cuando se iba por alguna razón personal, siempre fueron cooptados. Y la dirección siguió actuando, y siguió actuando como dirección, tanto que en las actas del gobierno, para todos los efectos de la demanda y todo esto, la gente se reunía con el gobierno en cabeza de su presidente y del comité ejecutivo. Entonces, esta demanda tiene de fondo un trabajo muy intenso en los estrados internacionales, porque en los estrados nacionales de la justicia veíamos que todo estaba cerrado. El juez que se atrevía a dictar una captura contra alguien que se suponía había estado en un atentado o en un asesinato, pues simplemente era sacado del país, también desterrado y a bala. Esto es lo que no se conoce del panorama nacional. En Colombia todo el mundo nos pregunta en el extranjero, es que allá hay una democracia, allá eligen presidente, allá eligen Congreso, está abierto el Congreso, está abierto todo, pero hacen cosas peores que la dictadura. Ninguna dictadura se ha dado el lujo de hacer lo que hizo una supuesta democracia en Colombia. Ninguna dictadura puede contar con más de 25 años de asesinatos, de desapariciones, desaparición forzada. Además, la inmensa mayoría de las desapariciones las han hecho las fuerzas militares colombianas. Y la prueba es que está saliendo en este momento toda una serie de procesos, incluso vinculando a 2 altos oficiales, 2 generales de la República, que estaban de jefes de seguridad de la Casa de Nariño en la época del doctor Uribe Vélez, precisamente por sus enlaces con el paramilitarismo y por la desaparición de gente. Es que esto era una política de Estado, es una política de Estado, porque se siguen sucediendo asesinatos, desapariciones, esto no se ha parado. Y esta fase terrible del terrorismo de Estado que vimos los colombianos, desafortunadamente no ha tenido la misma solidaridad que se tuvo contra la dictadura del Cono Sur, porque allí eran dictaduras declaradas,
Y en Colombia es una democracia disfrazada, pero una democracia genocida, una democracia que ha sido capaz de asesinar físicamente una buena parte del partido político de la oposición, de la Unión Patriótica, y una democracia genocida, que no solamente hay muertos de la Unión Patriótica, también hay gente de Aluchar, también hubo gente del M-19, también hubo gente de otros sectores de la izquierda colombiana. Esa democracia y esa burguesía, en mi modesto criterio, no es la más inteligente, es la más asesina de América Latina. Es realmente un panorama bastante terrible lo que nosotros podemos contar a través de esta emisión de radio en el día de hoy. En ese año, en el 2012, es cuando se le quita la personería jurídica a la Unión Patriótica. Cuéntanos un poco sobre este hecho, las últimas elecciones donde participa la Unión Patriótica y cómo sucedieron esas elecciones, porque también hubo asesinatos allí. Fue terrible porque era la persona que se designaba para, por ejemplo, ser candidato a la Asamblea de Antioquia, pues fue asesinada. El compañero que salía como candidato a diputado para la Asamblea del Meta era asesinado. Es decir, cualquier persona que fuese, pues inmediatamente le cortaban la vida. No era la amenaza, era el asesinato. Y en esas circunstancias, pues era imposible poner otros candidatos. Y los pocos que se mantuvieron en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, eran personas supremamente escoltadas, muy amenazadas, porque generalmente quien tenía un cargo de representación en el Consejo de Bogotá, hablo del compañero Mario Upegui, esta persona tenía que ser la vocera del movimiento y era la persona que tenía algo de protección. Pero en esa época nos quitaron la posibilidad en casi todo el país, con muy pocas excepciones, de participar. Y ante esa circunstancia pues no había votos, y no había votos porque no nos dejaban votar. Mucha gente que quería a la Unión Patriótica, que vio que era una esperanza nueva, que era un partido diferente, que quería votar por nosotros, muchas veces nos decía: mira, no votamos por ti porque te queremos proteger. Quisiéramos que estuviese en una parte o en la otra de elección popular, pero para protegerte no votamos porque te van a matar. Y así sucedió durante tanto tiempo. Ahora, eso no ha pasado. El problema es que nosotros podemos ahora, con personería jurídica, presentar candidatos. Y nos puede pasar lo mismo, porque no hay el reconocimiento del Estado de que se ha cometido un genocidio. Y se ha cometido comprobadísimo, ya han hablado jefes paramilitares, cómo coordinaban las acciones con el ejército, cómo estaban coordinadas las acciones con muchos políticos tradicionales y cómo estaba esto coordinado incluso con narcotraficantes. Que eso es lo de menos. Lo demás es la componenda que hacían entre los patronos, por ejemplo, para asesinar dirigentes sindicales, que financiaban, entre los grupos paramilitares y el ejército, que ayudaban o que muchas veces actuaba con los grupos paramilitares. Es algo terrorífico que la gente no se imagina ni a veces cree que eso se puede presentar en una supuesta democracia. Y es el caso colombiano. El caso colombiano, yo pienso que es una expresión de lo que puede hacer el terrorismo de Estado para mantenerse en el poder y para mantenerse los que tienen los privilegios políticos y los privilegios económicos. En Colombia no han dudado en asesinar a la gente para mantener los privilegios de los de siempre, de los que han llevado al país por más de 200 años a la violencia, porque no es la violencia, esta última violencia no es la única violencia en Colombia. Llevamos más de 200 años de violencias y de guerras declaradas y no declaradas, desde la supuesta, eso para no contar toda la violencia de la conquista, esa la dejamos quieta porque es capítulo especial, pero desde 1810, cuando supuestamente nos liberamos del dominio español, pues empiezan todas las guerras y guerritas por el poder, y en eso llevamos más de 200 años, unas declaradas como las guerras de los 1000 días y otras no declaradas como la que tenemos ahora, porque en últimas, quienes han hecho la guerra en Colombia, la violencia siempre está unida al poder. Los de arriba han hecho la violencia contra los de abajo, los de abajo han hecho una cosa que es legítima, que es defenderse, pero ahí está el problema grave. Porque si la violencia sigue unida al poder en Colombia, si siguen ejerciendo la violencia para mantenerse en el poder,
pues va a ser muy difícil que podamos tener un país en paz. Y yo creo que si nos hicieran una encuesta a todos los colombianos, todos queremos vivir en paz, pero la paz es con justicia social, porque ahí se pueden silenciar todos los fusiles, pero si no hay justicia social, los fusiles vuelven a salir, y eso es lo que yo creo que ningún colombiano quiere. Todos queremos vivir en paz, pero también queremos que no haya gente muriéndose de hambre en las calles en un país tan rico como Colombia, en un país que tiene petróleo, en un país que tiene oro, en un país que tiene plata, en un país que tiene esmeraldas, en un país que tiene 3 mares y no hay una flota pesquera. El único, creo, en América Latina que rodeado del Océano Pacífico, del Océano Atlántico y del Mar Caribe no tiene una flota pesquera. Es inimaginable las cosas que se hacen y las cosas que han hecho quienes han dirigido nuestro país. Entonces todo esto hace que también en este contexto pues fuera casi que imposible asistir a unas elecciones, porque era condenar al cadalso. Es que en Colombia nos fusilaron. En Colombia rodaron listas negras, grises y blancas. Las negras los que iban a matar, los grises los que estaban en observación y los blancos los que no tenían nada. Y estas listas rodaron por las brigadas militares. Eso explica por qué un compañero que estaba en Arauca y se desplazaba, Arauca que en el oriente, y se desplazaba al sur del país, a Nariño, era asesinado en Nariño. Porque en las listas figuraban, los seguimientos estaban completamente planificados y fue un genocidio permanente, planificado y que se sostiene en el tiempo. Y si el gobierno no acepta que hubo un genocidio, porque sigue insistiendo en que no, que fueron acciones simplemente disgregadas por todo el territorio nacional, no, es que todos tuvieron un patrón, y ese patrón fue diseñado por las cúpulas militares colombianas. Entonces ahí está la situación bien complicado, porque si el Estado no acepta que hubo un genocidio, no dice, bueno, vamos a pedir perdón al país por haber asesinado a la Unión Patriótica, porque no es un crimen solamente contra nosotros, es un crimen de lesa humanidad. Borrar físicamente a un partido político en cualquier parte del mundo, no le duele a ese partido político solamente, no le duele a ese país solamente, le duele a toda la humanidad de ver que se han traspasado todos los límites y se ha llegado hasta el asesinato, en el caso colombiano, para mantener el poder. Sin querer relacionar un tema con otro, pero de pronto viene a colación los diálogos de La Habana que se están efectuando en este momento entre el gobierno colombiano y las FARC. Y el segundo tema que se está discutiendo en este momento, que es el tema de garantías políticas, que tú lo has tocado, o sea, en cierto modo lo has tocado, y que viene prácticamente nuevamente a la palestra con el reotorgamiento de la personalidad jurídica de la Unión Patriótica. ¿Cómo va a ser la Unión Patriótica sin garantías políticas? Eso es uno de los temas que hay que hablar con el gobierno. Y la semana entrante se tiene una reunión, la directiva de la Unión Patriótica tiene una reunión con el ministro del Interior. Y uno de los puntos son las garantías. Porque sin garantías, para ir a un proceso electoral, para seguir sacrificando a la gente, para que suban al patíbulo y les disparen. Sí, pero perdona que te interrumpa. Esas garantías siempre las ha exigido la Unión Patriótica, siempre las ha exigido la oposición, pero siempre. Sin embargo nunca las han dado. O sea, ese es el siempre se mantuvo la política de... Ese es el problema, incluso es de lo que tiene que nutrirse también la mesa de negociación de La Habana, porque la Unión Patriótica nace precisamente por unos acuerdos que se hacen en la época de Belisario Betancur a mediados de los años 80, es decir, cómo podía la gente que tiene las armas bajar a hacer política, y por eso se crea la Unión Patriótica. Pero cuando empezaron los asesinatos, la gente que había bajado la insurgencia se devuelve, como es normal. Pues si lo van a matar a uno, pues tiene que hacer alguna cosa, y ellos que habían estado en la insurgencia pues se devuelven. Nos quedamos los que no éramos de la insurgencia. Yo, por ejemplo, siempre fui la Unión Patriótica, y en el momento en que nace la Unión Patriótica estábamos creando la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Y siempre fuimos trabajadores normales, nos amenazaron todo el tiempo hasta que nos dispararon y nos sacaron corriendo del país. Pero ahí es donde tiene que haber, y creo que es uno de los cuellos de botella que en este momento tiene la negociación. Porque sin garantías
no es solamente el caso de la Unión Patriótica. Yo creo que la burguesía colombiana y los dueños del poder político y económico en Colombia quedaron así desde la revolución de los comuneros. Esa revolución que se dio ya al inicio de la emancipación, pues es traicionada. Se hace un pacto y a los pocos kilómetros asesinan a la gente. Y parece que la burguesía colombiana se nutre de ese ejemplo. Y todas las paces que se han hecho, si vemos, porque es que la insurgencia no nace con las FARC ni con el ELN, la insurgencia nace de una lucha también del Partido Liberal y Partido Conservador, cuando los conservadores crearon las bandas chulavitas, que mataban a los liberales, y los liberales crearon la guerrilla liberal para defenderse de los conservadores. Eso ha sido una marcha eterna. Y los primeros guerrilleros que hubo en Colombia no fueron ni los de la FARC ni los del ELN, fueron del Partido Liberal, y los armó la Dirección Nacional Liberal. Ellos no se armaron porque sí, se armaron porque los estaban matando. Y se defendieron porque los estaban matando con balas, y se defendieron con balas. Fue la primera guerrilla dentro del siglo XX. Y es así. Y después surge porque es que los problemas en Colombia no se arreglan. Por ejemplo, la tenencia de la tierra. Lo que ha habido con el paramilitarismo es una contrarreforma en la cual la concentración de la tierra ha quedado mucho más en manos de los terratenientes, de los jefes paramilitares y de la gente que ha tenido la tierra en Colombia. Desde luego que la lucha por la tierra en cualquier parte del mundo ha sido violenta. Pero esperamos que esa violencia cese en un momento dado, y creo que también es otro de los puntos de La Habana, el problema de la tenencia de la tierra. Eso es muy importante definirlo en Colombia, pero muy importante. Pero frente a las garantías y al anuncio de que, sí, podemos ir, pero de todas maneras existe la preocupación en la gente de que se vuelva a repetir este esquema, porque ese esquema no se ha montado, no se ha desmontado. Está ahí, los grupos paramilitares actúan con otros nombres, y entonces por decreto dicen ya no se llaman grupos paramilitares, sino se llaman las BACRIN, y las BACRIN entonces de ahí pasamos a las Águilas Negras, y las Águilas Negras, quién sabe qué más. Pero sin embargo siguen defendiendo las políticas del Estado. Claro, ese es el problema. En la última amenaza que supuestamente hicieron los rastrojos a una serie de parlamentarios y de dirigentes de oposición, defendían la posición del Estado. Claro. O sea, ¿cuál ha sido ese desmonte? No hay, porque además es que los paramilitares, como decía American Watch, pues los paramilitares son la 6ª división del ejército. Y ese famoso documento que sacaron los Estados Unidos, que además rodó por todo el mundo, pues es la comprobación fehaciente de la ligazón que tenían los grupos paramilitares con las fuerzas militares colombianas. Eso ya es innegable, es una verdad de puño. Ya nadie lo puede esconder ni nadie lo puede negar. Ni ningún gobierno colombiano puede decir no, eso no existió. Está ahí. Y están las confesiones de los grupos paramilitares, de los jefes paramilitares que están detenidos en cárceles de los Estados Unidos o en cárceles colombianas, manifestando con nombres propios quiénes eran los enlaces en una y otra zona. Es decir, ya negar esto por parte del gobierno es una terrible tontería, y es casi que una actitud infantil frente a lo que Colombia ha vivido en los últimos años, en los recientes años. Total de que, en buena parte, todo lo que se da en La Habana va a depender de que el gobierno y la clase política colombiana, los terratenientes, los patronos, entiendan que las cosas no se pueden definir con la violencia ni con el plomo, porque tarde o temprano va a llegar la justicia. Si no llega la justicia nacional, llega la justicia internacional. Pero nos vimos obligados además a sacar los estrados internacionales porque era la única posibilidad que nos quedaba. Y en esto yo creo que hay también un gran trabajo en la Corte Penal Internacional, pero sobre eso es otro capítulo aparte, que no queremos referirnos en este momento porque no nos compete. ¿Cuáles son los alcances de esta resolución jurídica del otorgamiento de la personería jurídica a la Unión Patriótica? La Unión Patriótica puede participar libremente en las próximas elecciones de 2014, pero todo el mundo sabe de que no va a alcanzar el plafón electoral que han impuesto en este momento, que es bastante alto, para poder sostenerse como partido político.
Más allá, si participa, hay algunas excepciones que se estuvieron hablando en un principio, pero al final no se había definido. No solamente el problema del umbral es para la Unión Patriótica, es para toda la izquierda, para todos los grupos que no son partido liberal y conservador, y para todos los partidos. Por ejemplo, el Polo Democrático, pues tendría exactamente el mismo problema. Este umbral lo han hecho como otra forma olímpica de excluir. En la Constitución del 91 pues se logró quitar ese artículo nefasto de que el país era el partido liberal y el partido conservador, y se logró abrir una cuestión amplia de participación, que la quieren cerrar, o que la cerraron, porque el problema del umbral es que desaparecería cualquier partido que no tenga semejante cantidad de votos, porque en Colombia lograr esa cantidad de votos contra toda la costumbre de comprar votos, que lo hacen que no tienen la plata. Es que en Colombia las elecciones no son libres, ni la opinión es libre. Allí no hay libre opinión, allí hay una opinión dirigida, y dirigida por los dueños del poder frente a los grandes medios de comunicación, a Caracol, a RCN, a El Tiempo. Pues todos estos medios masivos de comunicación son manejados incluso por los grupos financieros, como sucede en todo el mundo. Las grandes transnacionales manejan los grandes medios de comunicación mundial. Igual sucede en Colombia. Los dueños de los medios de la producción son los dueños de los medios de comunicación. Es una opinión muy dirigida, además muy corrupta en las elecciones. Fajos de billetes que ruedan por todas partes, millones que ruedan para los presidentes de las acciones comunales, amenazas también. Competir así es muy difícil. Y por supuesto que la periodista Claudia López, que hizo precisamente la denuncia de cómo en determinadas regiones los paramilitares se habían obligado a votar por determinados candidatos, le ha tocado salir la semana pasada del país, recientemente, porque dijo que el gobernador de La Guajira era una persona vinculada con los grupos paramilitares y con el narcotráfico, y esto le costó salir en días, en horas del país después de haber dicho esto. Eso muestra un poco que allí se pueden decir las cosas, pero te cuesta la vida. Tú puedes decir lo que quieras, pero a la esquina te pueden estar esperando para matarte. Ese mecanismo tiene que desaparecer en Colombia. Si los dueños del poder político y económico no se abstienen de aplicar la violencia para conservar ese poder político y económico, pues la violencia seguirá en Colombia. Y todos lo lamentaremos. Es una cosa espantosa. Todos queremos la paz. Buscamos ansiosamente la paz. Pero una paz con justicia social, una paz en la que los colombianos nos vemos reflejados, una paz donde no veamos a nuestros ancianos muriéndose y deambulando por las calles, una paz donde nuestra gente, donde la gente de 90 años no tenga que estar laborando la tierra para poder medianamente comerse unas papas, una paz donde los desempleados tengan una posibilidad de tener algo entre el bolsillo para seguir buscando trabajo, una paz donde todo el mundo tenga derecho por lo menos a una pensión de jubilación. Todas las inversiones que se hacen, que son billones de billones en la guerra, podrán dedicarse a una inversión social muy alta, que es lo que falta en el país. Y es lo que no hemos entendido, que podemos tener un país diferente, no un país igualitario, porque es imposible lograrlo en poco tiempo, pero sí un país más justo, un país donde las regalías del petróleo sean para todos los colombianos, pero no que el gerente nos gane 65 millones de pesos, mientras hay colombianos que no tienen 100.000 pesos para comprarse una panela y un pan para comer todos los días. Eso no es justicia. Y eso no es democracia, porque la democracia la gente piensa que es ir un día a llevar una serie de votos y de papeles y de cosas y abrir unas urnas y decir el fulano ganó. No, ese es el ritual de la democracia. La democracia es otra cosa. La democracia es que todos podamos disfrutar un país que nos pertenece, unas riquezas que no son de unos, como ha sido tradicional en el país, y no son de esos que han entregado todas nuestras riquezas a los transnacionales que invierten en el país. Esa burguesía que además se pavonea no solamente en las empresas privadas, no solamente de la empresa privada pasan a los ministerios, de los ministerios pasan a las entidades descentralizadas, conocen toda la información, esto refuerza sus negocios personales, y el Estado les sirve de trampolín para luego conocer toda la información, hacer sus inversiones en determinadas ramas de la producción. Y fuera de eso han contribuido a entregar gran parte de nuestra riqueza a las transnacionales. Eso tiene que arreglarse. Los colombianos tienen que saber que los contratos de explotación del petróleo son unos contratos leoninos contra el país.
Hace algunos años, yo no sé si han desaparecido, existía el impuesto de agotamiento de pozo, y era que cuando una transnacional ya no encontraba más petróleo, los colombianos teníamos que pagar a la transnacional porque habían ido a hacernos el favor de llevarse el petróleo bien barato y enviarnos procesado bien caro. Y entonces estas cosas que suceden tienen que conocer a los colombianos, y la riqueza no les pertenece a unos, la riqueza nos pertenece a todos. La distribución del presupuesto nacional y la distribución de la riqueza tiene que ser más justa, más justa. No pueden decirnos que existe democracia donde hay millones de colombianos que deambulan por las calles y que tienen que dedicarse muchas veces a delinquir para poder subsistir. En Colombia el índice de delincuencia se bajaría inmediatamente si la gente tiene un subsidio al desempleo, y si nuestros viejos que deambulan en este momento por muchas calles de nuestro país, o los tienen arrinconados por allí en una pieza en la casa del hijo, sin tener un peso para poder subsistir, enfermo. Hombre, en América Latina hay experiencias muy especiales, por ejemplo, la experiencia en este momento en la Argentina, pues reactivaron un poco su economía interna, y la reactivan pues precisamente con una serie de medidas frente a la gente de mayor edad que se quede en los pueblos y que puede reactivar esa economía. Si recibe algo de dinero, en los pueblos se reactiva. A nuestra burguesía no se le ocurren esas cosas, porque a veces ni siquiera saben el país donde viven. Mucha gente que gobierna, muchos que llegan al Parlamento y muchos que son presidentes nunca han montado en un bus urbano, por ejemplo, en Bogotá. Los que salen de Bogotá no saben lo que es un servicio público, no tienen ni idea qué es el Transmilenio, nunca lo han usado porque no tienen necesidad. Pero los colombianos no hemos entendido tampoco que elegir a los mismos representa seguir exactamente en lo mismo, porque no van a cambiar. Son neoliberales por esencia, son gente que llega al poder a enriquecerse más, porque generalmente son gente de mucho poder económico, llegan a usufructuar el Estado para su propio beneficio personal y de su familia, pero la gente sigue votando por los mismos creyendo que eso va a cambiar, y no va a cambiar si se sigue votando por los mismos. Hay necesidad de abrir compuertas, que llegue gente completamente nueva, pero no bajo la férula de los de siempre, porque ahora parece que la táctica es poner gente nueva, pero dirigidos por los de siempre, como marionetas. No, se necesita realmente un cambio, se necesita que lleguen. Además el país tiene gente extremadamente buena, tiene gente muy capaz, tenemos profesionales que serían realmente muy brillantes en la dirección del Estado, pero que no tienen el soporte económico para participar en las elecciones completamente corrompidas. Eso tiene que cambiar en el país. Y esa burguesía, que bueno, algunos están llegados a los estrados internacionales y a los estrados nacionales de la justicia, tiene que entender que las cosas hay que cambiarlas para bien de todos, y no cambiar todo para que todo siga igual. En ese punto sobre la cuestión de cambios, hasta el próximo año, como ya habíamos dicho, 2014 es un año bastante decisivo para Colombia. Se están jugando muchas cosas en este momento. Incluso podría ser el futuro del proceso de paz en La Habana. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves ese panorama político ahora, como muy enredado para Santos por el paro agrario, en su reelección? El uribismo vuelve otra vez a enfilar, a calentar motores. Tenemos un panorama de izquierda totalmente desastroso con la cuestión del polo, unos acuerdos entre los verdes y el sector de Petro, progresistas. O sea, no se ve un panorama dentro de la derecha. Sabemos de que ellos van a seguir imponiéndose, y lo van a seguir porque están buscando los mecanismos cómo hacerlo. Pero dentro de la izquierda, yo personalmente veo una cuestión muy, muy desastrosa. Siempre ha sido así. Creo que nuestra generación no ha conocido otra cosa. Siempre han sido cosas muy difíciles en Colombia. Yo pienso que en este momento hay algo que puede cambiar radicalmente todo esto, y es un acuerdo de la paz. Esto ventilaría y oxigenaría la política colombiana. Pienso que además daría un aval muy grande a los cambios que se necesitan, porque es que todos a gritos pedimos un cambio. Creo que la misma burguesía tiene que darse cuenta de que si hay un cambio,
ellos tendrán que ceder parte de sus privilegios, porque no nos pueden pedir a los pobres que cedamos privilegios. ¿Qué cedemos nosotros? Si nos han quitado la tierra, nos han quitado el trabajo, no tenemos subsidios de nada, ¿qué dan los pobres? No, si los pobres han sido las víctimas de todo esto. Quienes tienen que dar son los que se han apropiado indebidamente de la riqueza. Son los que en este momento manejan no solamente el entrame de las transnacionales, sino el entrame de las nacionales, de las grandes empresas, que en último también están ligados con las transnacionales. Yo soy muy optimista frente a que se dé un acuerdo de paz y se pudiera hacer algo diferente en Colombia, cambiáramos el clima político y el clima moral de ese país. Es un país al que hay que cambiarle todos esos valores que se trastocaron. Entonces es un valor tener mucha plata, no importa de dónde venga. No, eso no es un valor. El valor sería que todos pudiéramos tener lo esencial en un país. Yo siempre he sostenido que la paz no es muy difícil en Colombia. ¿Qué pide nuestra gente? ¿Qué pide cualquier ciudadano de a pie en Colombia? Hombre, lo que un ciudadano a pie pide es un trabajo. Lo que un ciudadano pide es educación para sus hijos. Lo que un ciudadano en cualquier parte de nuestro país pide, hombre, una vivienda digna para poder vivir. Y los millones y millones y millones que se invierten en la represión, si eso se invierte, incluso no es para dejar tampoco los que están en las Fuerzas Armadas sin trabajo, porque entonces empiezan a decir que toda esa gente va a quedar sin trabajo. Hombre, trabajo habría. ¿Puedes imaginar que esos billones, por ejemplo, se inviertan en la, entre comillas, urbanización del campo? En llevar luz, agua potable. Es que nosotros tenemos un país que está, la mitad de nuestro país es deshabitado. Un país que se podría dar el lujo de urbanizar el campo como lo han hecho en los países de este continente o como se hace en otras partes. Tener servicios públicos para los campesinos tampoco es muy difícil. Tenemos uno de los países que más agua tiene en el planeta. Solamente es instalar plantas de purificación de agua o de tratamiento de agua y tendríamos agua para todo el país. Colombia es imperdonable que todos los colombianos no tengamos agua potable en nuestras casas, porque tenemos todo. Si uno va al llano encuentra los grandes ríos que no los tiene ningún otro país en el planeta. No solamente tenemos el Amazonas, tenemos en todos los llanos el Orinoco, todos los ríos que van y vienen, y tenemos campesinos que no tienen agua potable. Tenemos zonas petrolíferas, por ejemplo en Cravo, que produce millones y millones de regalías, no tiene una planta eléctrica. ¿Pero qué es esto? Son cosas muy sencillas que se podrían hacer con voluntad política, que le ha faltado a nuestra clase política. En cambio, dedicarse a mirar cómo matan a la gente que piensa distinto, dedicarse a cómo sacamos a este país de la situación de injusticia en que se encuentra. No es tan difícil. No es tan difícil. La plata la tenemos. A lo mejor nos hace falta un poco, pero esto podríamos lograrlo también por todos los sistemas de cooperación que hay en el mundo. Y bueno, yo soy una optimista. Y esta lucha que la empezamos siendo adolescentes, que no culmina, que ya somos abuelos, en algún momento tendrá que dar sus frutos. Todo el sacrificio de tanta gente, tantos que perdieron la vida en la lucha por cambiar el país, tiene que algún día repercutir en ver ese país distinto. Por eso hago todos los votos y todos los esfuerzos para que el proceso de paz sea un hecho y ese acuerdo se lleve a la justicia social. El tema pregunta es lo que va a pasar en este congreso en el mes de noviembre de la Unión Patriótica, el congreso prácticamente de recomposición, de cómo se está trabajando para esto. Hay mucho entusiasmo, ya se han dado varias reuniones departamentales, se están haciendo reuniones, por ejemplo, para decir una en el sur, que está el Valle, el Cauca y Putumayo. Se van a reunir, se van a elegir los delegados, todo se está haciendo de acuerdo a los estatutos y pensamos que va a ser muy exitoso el Congreso de la Unión Patriótica. Ha vuelto a salir mucha gente que estaba
podemos decir sumergida, porque todo esto, la violencia contra la Unión Patriótica, afectó que mucha gente decidiera hasta aquí porque pierdo la vida. Y es lo más humano, ante una amenaza tan feroz como la que había. Entiende uno que mucha gente se hubiera hecho a un lado. Y yo pienso que va a ser un muy buen congreso. Se van a abordar cosas muy importantes de la vida política nacional. Esperamos que este congreso sea respetado, y esperamos también que el gobierno reconozca que se ha hecho el genocidio político, y esperamos que sean respetadas las decisiones que se tomen frente a las elecciones, para bien del país y para bien de todos los colombianos. Yo creo que si nos volvemos más tolerantes todos, si se reconocen los errores y si se tiene la voluntad política de enderezarnos, hombre, tendríamos un país maravilloso, con el que todos soñamos. Ojalá lo puedan ver nuestros nietos. Hay mucha gente en el exilio de la Unión Patriótica. Sí, mucha gente. ¿Cómo mucha gente que no reuniendo? queremos nunca hacer un censo, ni queremos tampoco decir dónde están, porque mucha gente también ha recibido amenazas en el exterior. Pero igual, el exilio que nunca, y que fue muy difícil para los colombianos, porque es muy difícil hacer que un colombiano salga para salvar su vida, es dificilísimo. Y muchos han regresado, no resisten y son asesinados cuando regresan. Pero pensamos que en el exilio también se hacen cosas muy importantes. Es el compromiso decidido de todos a hacer lo que en medida de sus capacidades se puede realizar para que tenga efectos en el interior. Todos pensamos en nuestro país, nadie se acomoda en el exilio, nadie. Por ahí leí un artículo hace unos días, los acomodados en el exilio, y decía, pero ¿quién se acomoda en el exilio? Estos no tienen ni idea de lo que es el exilio, y tampoco tienen idea que gracias al exilio, por ejemplo, se ha logrado condenar a César Pérez García, el único político condenado, que fue además de la dirección liberal, por la masacre de Segovia. Y se debe al exilio, se debe a los sobrevivientes. Y eso hay que valorarlo en su dimensión. Al exilio no se sale a disfrutar, al exilio se sale a seguir trabajando por Colombia. Porque esa patria la llevamos muy adentro, es nuestra patria. Puede que tengamos una patria adoptiva, que es el sitio donde nos reciben, que nos ha ayudado no solamente a soportar vivir por fuera del país, nos han ayudado a entender que hay otra manera de pensar y que hay otra lectura de la vida, que hay cosas muy importantes en estos países que para nosotros los colombianos no son importantes, y que es un camino en doble vía. El país nos enseña, pero nosotros enseñamos al país. Muchos también nacionales de los países donde vivimos han aprendido de nosotros, por ejemplo, a ser más espontáneos, a ser mucho más recursivos, a tener también otra lectura diferente de la vida. Y esto tiene sus connotaciones en cada parte donde estamos. Mismo que nos conozcan nuestras empanadas, que es una cosa muy sencilla, mismo a que nuestra cultura gastronómica también ingrese un poco entre la cultura de los países donde vamos. Y nosotros también recibimos un cúmulo de cosas inmensas, y en las lecturas políticas de las importancias y de las cosas que hay que ver también hemos aprendido, y esto se lo debemos a los países que tan generosamente nos han recibido. Eso lo tenemos que reconocer, y siempre lo hemos hecho públicamente. No solamente nos salvaron la vida, sino que nos han enseñado a mirar la vida un poco de otra manera, a tener otra lectura en muchas partes, y esto es muy valioso para nosotros, y esperamos que para ellos también sea valioso, tanto como lo hemos recibido los que llegamos a los diferentes países. Bueno, muchas gracias, Aida, por haber conseguido esta entrevista para nuestra emisión de radio Entre Amigos. Les deseamos muchos éxitos en ese congreso, y estaremos atentos también a lo que pase y a toda la solidaridad que podamos enviar desde acá, transmitir desde acá, desde Bruselas, hacia este congreso, que también es nuestro congreso. Pues muchas gracias, y un saludo muy efusivo a todos los radioescuchas.